con nosotros en este que es un espacio creado para el sector solidario y que hemos denominado el consultorio solidario, a través del cual actualizamos a las personas cada semana sobre las cosas que han salido, cosas que se van a vencer próximamente, cosas que tienen que tener en cuenta. Compartimos temas que consideramos es de su interés y que les pueden ser de mucha utilidad para la gestión al interior de todas estas organizaciones. Entonces, bienvenidos no solo las personas que se conectan a través de Zoom y que esperamos que se sumen cada vez más, sino también las que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, al que de entrada aspiramos a que se suscriban todas las personas que también lo hacen o participan a través del consultorio solidario. De hecho, en nuestro canal de YouTube actualmente tenemos 4.910 suscriptores. Esperamos con ustedes llegar al millón. Y allí estamos transmitiendo en este momento en vivo el consultorio virtual solidario. Si algún día por algún motivo, vacaciones o hay dificultades con la conexión de internet ese día, se lo pierde, pues se lo puede ver también a través del canal de YouTube a posteriori. La ventaja de conectarse a través de Zoom es pues la posibilidad de formular preguntas a través del chat, cosa que también puede hacerse a través del chat del canal de YouTube. Entonces, ahí está el canal de YouTube, nos encuentran muy fácil, diegobetancourt.com.co. Pues como a veces el tema se le puede dificultar a alguien de ver, estamos también haciendo pequeños podcasts, incursionando en el tema del podcast a través de Spotify. Entonces, para aquellos que tengan Spotify, pues simplemente le dan Diego Betancourt y rápidamente los lleva a nuestro podcast donde hablamos de temas, insisto, siempre sobre el sector solidario. Así que podría escuchar algunas de esas cosas a través del radio mientras va en el auto, cosas que pueden ser de su interés. Y por supuesto, pues que además de nuestro canal de YouTube, tenemos nuestra página web en la que puede llegar a encontrar temas también de utilidad, no solo la publicidad sobre nuestros eventos, sino el acceso al canal de YouTube y también al consultorio solidario. Allí está por donde ustedes seguramente ingresaron el día de hoy, siempre está allí disponible. Y uno sobre finanzas personales que hemos estado dando una vez al mes, inclusive dimos uno sobre cómo preparar su declaración de renta y todos están en el canal de YouTube y hemos venido dando clases de finanzas personales allí. El plan para el año entrante es dar cursos de cooperativismo y economía solidaria una vez al mes también gratuitos y el enlace va a estar allí disponible a través de Zoom, así que lo va a poder compartir con todos sus asociados. Eso espero, que se conecten por allí y se enganchen con nosotros para ir aprendiendo de qué se trata este tema de la economía solidaria y su diferencia con otro tipo de entidades y rescatar el valor y la importancia de la cooperación y contribuir en algo a que las personas sigan haciendo uso de los servicios, perteneciendo y apoyando este tipo de organizaciones. En el blog puede llegar a encontrar información muy interesante en el blog de nuestra página web, artículos sobre la ley de borrón y cuenta nueva, sobre el tema de finanzas personales, sobre el tema de los riesgos, bueno, en fin, estadísticas que estamos publicando. Insisto, espero entonces que se suscriban a nuestro canal, que activen la página de notificaciones. Y bueno, y sin más preámbulos, dándole la bienvenida a todos, iniciemos el día de hoy con unos temas que me parece que son de la mayor importancia. Empezando primero por responder algunas preguntas que se quedaron pendientes de la vez pasada por un tema de tiempo. Sobre el reporte a la OIAP de las transacciones que ha generado pues como muchas inquietudes, un grupo de oficiales de cumplimiento, así que aquellas personas que quieran participar de ese grupo de oficiales de cumplimiento le pueden escribir a John Alexander Montoya al 311-318-3148 y él los inscribe en ese grupo de WhatsApp exclusivamente pues para temas que tengan que ver con SARLA fundamentalmente, eventualmente también cosas que tengan que ver con riesgos, pero fundamentalmente es oficiales de cumplimiento. Ha sido un grupo que se ha comportado muy bien, muy juiciosos, cero política, cero chistes, cero videos, que yo no tengo nada en contra de eso, sino que ese grupo es específicamente para temas técnicos alrededor del tema de SARLAF.
y son muy colaborativos, de verdad que sí. Los que estén aquí y sean parte de ese grupo, los felicito. Se ayudan mucho, se apoyan mucho cuando alguien tiene alguna dificultad, una duda, un caso, bueno, pues comparte con los demás y los demás les dan sus orientaciones, sus opiniones sobre cómo debería proceder. Se ayudan y se apoyan mucho. Me ha parecido súper bonito esa generosidad con la que todos comparten formatos o información sin ningún tipo de recelos. Muy bonito. Estoy muy orgulloso de ese grupo, de la gente que lo conforma y la forma en que se apoya. Entonces, eh, incluyas en ese grupo, 311-318-3148. Y como les dije, después de que el tema se limite solo a asuntos de SARLAF, todos son bienvenidos. Bueno, y puede eventualmente un tema de interés para el sector solidario, pero mantenerse alrededor de eso. A John Alexander, de hecho, pues por todas las preguntas que ha recibido, él está pensando en hacer un video o va a hacer un video para aclarar el tema, pero sí es importante que tengan presente que ahorita para reportar el de transacciones, por ejemplo, en efectivo, ausencia de operaciones en efectivo. Hay que, hay una nueva estructura, pero además el de ausencia hay que seleccionar el 032, una circular que modificó. Antes era la 014, ahorita hay que seleccionar la 032 por si han tenido dificultades. Los plazos para la mayoría de los que están aquí se vencen ahora el 20, o sea, esta semana a la otra, exactamente, esos reportes. Una serie de reportes nuevos y unos nuevos topes de productos que hoy están vigentes para las cooperativas de ahorro y crédito, para las demás entidades apenas se vuelven vigentes a futuro. Esos cronogramas los corrieron hacia el año 2023. Entonces tengan presente que por ahora siguen reportando como siempre lo han reportado, pero sí hubo unos cambios tanto en la estructura como en el tipo de transacciones que se reporta o se considera operaciones en efectivo, y sobre eso John Alexander va a estar haciendo un video. Por ahí preguntaban que por qué la IBR se incrementó más que la ETF. Pues la IBR solo mide el costo ponderado de las captaciones de las entidades más representativas, las que concentran 80% del mercado posiblemente, y efectivamente esa está subiendo más que la ETF. No sabría decirte por qué, pero inclusive la IBR es un predictor más preciso sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés, y a futuro la IBR es la que está llamada a reemplazar a la DTF como tasa de referencia A del mercado. Bueno, me faltó decir que como ustedes podrán apreciar, hoy estamos desde un sitio diferente. Esa es una de las maravillas de la tecnología hoy en día, que no importa que uno esté en otra ciudad, pues puede continuar con este tipo de compromisos y con este tipo de trabajos. ¿Se puede en cualquier momento tener recuperación por provisión de la cartera general por encima del 1%? Sí. En el tema del SARC, si ustedes miran la circular básica contable, donde se habla de los modelos de pérdida esperada, que viene siendo el anexo 2 del capítulo 2, allí lo señala que las entidades podrán utilizar el exceso de provisión general para compensar las mayores provisiones individuales que se generen por la aplicación del modelo de pérdida esperada. Y recuerden que ese modelo de pérdida esperada va a implicar un aumento considerable de las provisiones. Esa es la mala noticia. La buena noticia, como lo mencionábamos en el consultorio pasado, es que a las que primero va a impactar va a ser a las cooperativas de ahorro y crédito, que ya no arrancan desde el 1 de enero a nivel de registro, solo reporte, arrancan a registrar las nuevas provisiones a partir de julio del 2022, o sea que les dan un alivio de un semestre. De 12 meses que se pudieron haber afectado en su estado de resultados, se van a ver afectados solo 6, y de ahí para adelante son 3 años para constituirla. El segundo grupo son las entidades de primer nivel de supervisión, de más de 50.000 millones de pesos de activos, que arrancan en el 2022, arrancan en el 2023, qué pena, o sea que esas se salvaron, del 2022 no se afectan. Luego vienen las de primer nivel de supervisión, pero que tienen menos de 50.000 millones de pesos de activos. Entonces, por colocar un ejemplo, Fondecor, Fondo Olímpica, son dos fondos de empleados de primer nivel de supervisión y más de 50.000 millones de cartera. Estaba diciendo activos y es cartera. Entonces, eso les toca en el 2023 empezar a registrar la pérdida esperada. Pero hay entidades cooperativas, no sé, Coacrema, ya a esta altura del partido, no sé si Coacrema tenga los 50.000 millones de activos, y otras entidades que yo recuerdo son primer nivel de supervisión,
pero tienen menos de 50.000 millones de activos, como Fosmelili, por ejemplo, que es una asociación mutual con 6.000 millones de activos y es primer nivel de supervisión. Esa arranca en el 2024. Y luego vienen los fondos de empleados de categoría plena, o sea, pero que son nivel 2 de supervisión. Tienen más de 12.000 millones de activos, pero son nivel 2. Esos arrancan en el 2025. Entonces, claro, de ahí la importancia de que se empiecen a anticipar en la medida en que los resultados se los permitan, constituyan una provisión por encima del 1% para que cuando llegue el momento puedan compensar con cargo a esa provisión del 1% esos mayores volúmenes de provisión individual por pérdida esperada. Las demás entidades también pueden tener provisiones por encima del 1. Eh, ¿Cómo justificarlas? Pues cuando usted evalúa la cartera va a identificar segmentos de alto riesgo, personas que tienen, discúlpenme, me tomo algo acá, personas que tienen alto riesgo de insolvencia por excesivo endeudamiento, por mal reporte en la central de riesgos, en fin, producto de la evaluación de cartera o inclusive de no sé cómo la empresa patronal o los deudores o las perspectivas de morosidad pinten a futuro. Si un fondo de empleados en este momento tiene una morosidad del 5 o 6%, es el doble del promedio de los fondos de empleados. Solamente eso podría justificar el tener una provisión general más grande. Y por supuesto, si a futuro eso desaparece, pues podría revertirla. Ahí dice la misma circular que la decisión de constituir una provisión general mayor obedecerá a una política de la junta directiva, pues del consejo de administración. Entonces, no habría problema con eso. Constituyanla, de hecho, es buena práctica y es la forma en la que si una cooperativa, por ejemplo, le fue muy bien en materia de resultados y quiere disminuir ese excedente sin que la DIAN lo cuestione, pues o que tenga menos riesgo con la DIAN o no tenga riesgos con la DIAN, a partir de la evaluación de cartera que tiene que hacer en este segundo semestre, puede justificar el aumentar la provisión general un tanto más, de acuerdo a lo que sus estados de resultados lo permitan, y eso le va a ayudar a reducir el valor del impuesto de renta a pagar. Dicho de otro modo, es como si la DIAN le ayudara con el 20% de la provisión. Si usted va a dar 1.000 millones, dice no va a subir las provisiones en 500. De esos 500 realmente, pues 100 se los pone la DIAN porque es 100 de menos de impuesto de renta que va a tener que pagar. Bueno, entonces se podría modificar el reglamento del fondo mutual y agregar la opción de aplicar abonos a cuotas. Es una pregunta muy vaga, ¿no? Habría que entrar a revisarla mucho más en detalle, pero los fondos mutuales en principio otorgan auxilios y obviamente pues el auxilio podría contemplar un auxilio de desempleo y el auxilio de desempleo podría contemplar la posibilidad de que si la persona tiene obligaciones con la entidad solidaria, de ese auxilio de desempleo se tome el valor de las cuotas en primer lugar. Yo creo que eso es viable en esa medida. Lo que está prohibido son los fondos mutuales que se asimilan a seguros y entonces esos fondos mutuales que dicen que si la persona se va y no paga, queda debiendo plata después de cruzarle los aportes, los ahorros y la liquidación y entra en mora, entonces que el fondo mutual se hace cargo de esa deuda. Eso que llamaban antes fondos de garantías, eso se asimila a seguros para la supersolidaria y se los va a prohibir. Hay entidades que los tienen, sí, pero en todos los casos en los que yo he visto consultas o visitas de la supersolidaria que detecta ese tipo de fondos, pues inmediatamente establece que eso se tiene que desmontar. ¿En qué categoría de calificación de cartera se debe ubicar un crédito que por insolvencia del principal lo asume el codeudor, pero que manifiesta que paga, pero que le dé mayor plazo? Pues mire, eso es una reestructuración. Al modificar las condiciones iniciales para facilitar o permitir la atención adecuada de la obligación ante el potencial o real deterioro de la capacidad de pago del deudor, para mí eso encaja perfectamente dentro del concepto de reestructuración. Así que proceder tal cual a una reestructuración. Si el crédito que estaba asumiendo el codeudor en su momento está en E, al pasárselo al momento en el que el codeudor lo asuma y ustedes le concedan mayor plazo, que me parece bien, lo importante es que le paguen, pues habría una reestructuración, así que él tendría que mantener esa calificación e ir subiendo escalonadamente. De hecho, podría inclusive lo correcto es que cuando una persona se reestructura, descienda de la calificación de D a, C, a E, de C a D, de B a C. Podría mantenerse, eso ya lo decide pues la entidad, lo mejor sería deteriorarlo, pero si usted dice está en C, lo voy a mantener en C.
Los créditos reestructurados mejoran escalonadamente cada 2 pagos. O sea que si el corredor hace 2 pagos buenos, sube a B, hace 2 pagos buenos, sube a A. Mientras se mantenga pagando bien, siempre estará en A. Y si paga mal, vuelve y cae a la categoría que tenía en el momento de ser reestructurado. Ese es el tratamiento que habría que darle allí. Y hay otras preguntitas por allí bien interesantes que me han hecho, entonces se las voy a resolver aquí. Los fondos de empleados, ¿les aplica o no SARL? ¿Tienen que tener comité de riesgo de liquidez, sí o no? Entonces, ¿de dónde surge esa duda? Si ustedes leen el título cuarto, el capítulo tercero, el numeral 2, ámbito de aplicación, allí claramente dice que el tema de todo eso, comité de riesgo de liquidez, que hay que hacer las pruebas de estrés, bueno, todo lo que hay ahí, toda esa locura, eh, es solamente para fondos de empleados, mírelo aquí está, de categoría plena, es decir, los de más de 12.000 millones de activos, léalo. O los fondos que no sean de categoría plena, pero que son de primer nivel de supervisión, cójame de trompo en una uña. Pues yo diría que es un caso, podría ser un caso bastante raro, seguro que los hay, porque casi todo fondo de empleados de categoría plena, casi todo fondo de empleados de primer nivel de supervisión es tan grande que ya es de categoría plena, pero bueno, ahí está la claridad. Entonces, por cuestión de materia, si a estos es a los que les toca, a los demás entonces no les toca. Yo le formulé esa pregunta a la Superintendencia de Economía Solidaria y esta fue la respuesta que muy amablemente me dio la doctora Marta Nuri Beltrán. Pues obviamente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno hubiera querido ser un poco más concreto, pero bueno, leámoslo ahí. Ahí dice, todos los fondos de empleados están expuestos a riesgo de liquidez, ¿no? Todos los fondos de empleados, indistintamente de su nivel de supervisión, ¿no? Eso es una introducción. Por lo anterior, el ámbito de aplicación de la circular externa 6, ¿cierto? Que esta fue la que modificó todo eso, porque desde allá, desde el 2019, hablan de fondos de empleados de categoría plena, véalo, aquí está, y los de primer nivel de supervisión. Les toca a ellos. Luego dice, ahora, solamente para eso, frente al anexo metodológico 3, brecha de liquidez, esta metodología va dirigida a todos los fondos de empleados, indistintamente de la categoría o nivel de supervisión, a efectos de que se pueda monitorear dicho riesgo y crear un ambiente propicio. Entonces dice aquí, por la razón expuesta de manera particular, el anexo en mención y el respectivo indicador debe continuar siendo reportado por todos los fondos de empleados. Tradúzcame eso al español, pues las palabras son las palabras, están por escrito. Esa respuesta que me dio la superintendencia está en mi página web, en el blog, y eso está en la página, y lo que está aquí atrás está en la normatividad vigente. Lo que está escrito, está escrito. Y si usted se atiene a lo que está escrito, pues estos fondos de empleados que no sean categoría plena ni sean primer nivel de supervisión, en opinión mía, no tienen por qué tener comité de riesgo de liquidez. El comité de riesgos en general podría monitorear el riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque sí es cierto que están expuestos a riesgo de liquidez, como están expuestas todas las entidades y así no capten ahorros. Entonces tendrá que hacer seguimiento a unos indicadores de riesgo de liquidez y tener su fondo de liquidez y el comité de riesgos mirará cuánto dio la brecha de liquidez, pero que dónde están las pruebas, que dónde está todo eso que mencionan ahí, pues realmente no se lo podría exigir ni el revisor fiscal ni nadie, porque inmediatamente lo desarmarían y le dirían, pero si ahí dice que eso no me toca, ahí dice eso es para los fondos de empleados de categoría plena y los de primer nivel de supervisión y yo no lo soy. Por supuesto que pues a Analfe le han hecho consultas al respecto, Analfe difiere de la opinión mía, Analfe dice que sí tienen que tener comité de riesgo de liquidez y hacer absolutamente todo. Eso para mí es redundante un poco, tener comité de riesgos y tener comité de riesgo de liquidez y el comité de riesgo de liquidez mira la liquidez y luego toca volver a mirarlo entre el comité de riesgos y luego presentarlo a la junta. En fondos pequeños eso es excesivamente burocrático para mí, inclusive en los grandes me parece redundante el comité de riesgo de liquidez. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues yo que recomendaría que Analfe haga la consulta a la Supersolidaria o que la hagan ustedes mismos. ¿Por qué? Porque lo que opina Analfe es una opinión muy respetable de Analfe. Lo que opino yo, pues es una opinión mía.
opine cada uno de ustedes, es la opinión de ustedes, pero aquí lo que realmente importa es qué piensa la Supersolidaria. O sea, aclare esto o modifícalo y díganle, no, la verdad es que todo el mundo tiene que hacer todo. O digan, no, efectivamente, solo los fondos de categoría plena y primer nivel de supervisión tienen que tener comité de riesgo de liquidez y pruebas de estrés y todo eso. Los demás no. Hagan la brecha y la reportan con la periodicidad que toca y punto. Ojalá entonces esa consulta se haga a la superintendencia lo más pronto posible, porque si no, que Analfe dice esto, que Diego dice lo otro, eso no tiene ninguna importancia. Aquí lo que importa es lo que piensa la superintendencia, porque de eso depende que lo sancionen a uno o no. De hecho, esto ha generado, creo yo, alguna confusión en algunos fondos de empleados de tercer nivel de supervisión, a los que le quiero señalar lo siguiente. Si usted se va al capítulo 2, bueno, al título 2, capítulo 1, numeral sexto de la circular básica contable, se va a encontrar que la evaluación de riesgo de liquidez se reporta trimestralmente. Con sorpresa, lo mismo que el fondo de liquidez. Con sorpresa me he encontrado entidades que están, que a nosotros nos toca es semestral. No, señor. Lo que es riesgo de liquidez, que implica fondo de liquidez y brecha de liquidez, es trimestral. Y resulta que si usted no reporta el catálogo único de cuentas, eso no le valida. Así que, frito, esto también se le volvió trimestral. Haga el ensayo de tratar de reportar la evaluación de riesgo de liquidez y el fondo de liquidez trimestral sin reportar el balance. No le va a validar. Es obligatorio sí o sí reportar el catálogo de cuentas para poder que le valide el de riesgo de liquidez. Y ahí dice, y si se va al de fondo de liquidez, que no se los voy a mostrar aquí porque ustedes yo sé que me creen y si no pueden ni verificarlo, es trimestral. Y si usted va y mira en los estados financieros de septiembre, de marzo, ahí le aparece una gran cantidad de fondos de empleados de tercer nivel de supervisión que están reportando porque lo reportan junto con la brecha de liquidez. Entonces, señor fondo de empleados, si usted es nivel de supervisión y no está reportando trimestralmente la brecha de liquidez, tenga presente que se está exponiendo a unas multas muy significativas. Un fondo de empleados de menos de 3.000 millones de pesos de Bogotá lo sancionaron con 28 millones de pesos la Supersolidaria, que eso es un exabrupto, que por el no reporte o reporte extemporáneo de información. Yo les he mostrado varios de esos casos, entonces, por favor, no den papaya. Bueno, en cuanto al tema de las tasas de interés, creo que ya pues lo hemos venido mencionando. Estas no han parado de aumentar. Ya el IBER está en 2.5. Así que eso va a continuar una senda de aumento hasta que regresemos a los niveles que teníamos antes de la pandemia, alrededor del 4 o 4.5, pues para que lo vayan teniendo en cuenta. La usura por la gran liquidez y competencia que hay, de hecho, disminuyó otro poquito para el mes de octubre. Y eso se le irá trasladando el aumento de las tasas de interés más hacia finales del 2022. Por ahora, prepárense para un 2022 y remate del 2021 con una competencia muy fuerte en materia del crédito de libranzas. Por acá me están diciendo, me están soplando que hay preguntas. A ver, espérate, a ver. ¿Qué programa deben adquirir las cooperativas para tramitar el acceso a las tasas fresh? Ah, bueno, no sé ese dónde lo está preguntando. Yo recuerdo que con Analfe se puede averiguar, que es que no me acuerdo, este programa se llama Zebra, ¿sí? Y con Analfe se puede averiguar bien cómo es la cosa, porque Analfe estuvo haciendo toda esa gestión. El programa se llama Zebra y ese programa vale un ojo en la cara, pues eso vale como 1.500 millones de pesos. ¿Se puede constituir un fondo mutual? Sí, los fondos mutuales se alimentan con contribuciones, otorgan auxilios y uno los reglamenta y los pueden crear fondos de empleados, cooperativas y mutuales. ¿Los fondos de empleados tienen que reportar el formato de retiro de ingresos asociados? No, eso es solo para las CTAs. O sea, no todos los formatos que hay ahí le aplican a usted. Tengan presente. Por ejemplo, una cooperativa de trabajo asociado no tiene que reportar fondo de liquidez ni brecha de liquidez. Del mismo modo, a pesar de que aparezca en el cuadro, ahí dice que pago de compensaciones, ingreso y retiro de asociados. Hay un poco de formatos que es exclusivamente para CTAs. Así que la advertencia que yo les estoy dando aplica solo para fondos de empleados. Por ahí están preguntando que si los fondos de empleados tienen que reportar nómina electrónica. En opinión mía, no, porque eso es para soportar costos y deducciones. Lo cual resulta para los declarantes del impuesto de renta o para los que son responsables de IVA.
me surge la inquietud si, por ejemplo, un fondo de empleados que es responsable de IVA y necesite soportar sus costos y deducciones para las declaraciones de IVA, por ejemplo, el toma de nómina electrónica le resulte aplicable, pero ese es precisamente el tema del seminario nuestro del 21. Existe, del 21 de octubre, ahí la información está en la página web. ¿Existe un programa o software para riesgos que esté asociado a Linux? Sí. La misma empresa Linux lo orienta, es una empresa que es, creería yo, casi estoy seguro, pues que es propiedad de ellos mismos o ellos son accionistas o socios. Es una empresa que maneja el tema de riesgos para Linux, ¿sí? Su partner allí, OPA, también tiene lo propio. ¿Qué más hay por aquí? A ver, el programa, ¿dónde se debe reportar? El tope de reporte de transacción efectiva de 10 millones cambia, sí, pero a partir del año 2023, merma 7 millones, luego en el 2024 cambia, creo que es a 4 millones, y luego en el 2025 arranca 2 millones de pesos. Y por supuesto que permanece el tema de la obligación del diligenciamiento del formato de transacciones en efectivo. Todas esas otras inquietudes que tengan que ver con la de activos, recuerden que tenemos nuestro grupo de oficiales de cumplimiento. Bueno, entonces, para avanzar, quisiera comentarles, ahí está la página web de la Superintendencia de Economía Solidaria, no, el canal de YouTube de la Superintendencia de Economía Solidaria tiene 1.190 suscriptores. Ellos recientemente dieron dos sensibilizaciones allí, una sobre apertura de corresponsales y otra sobre balance social. Entonces hablemos del tema de corresponsales bancarios. ¿Quiénes pueden tener corresponsales? Las cooperativas con actividad financiera, las que captan ahorros. Pero cualquier entidad de economía solidaria podría ser corresponsal de una entidad financiera. Por ejemplo, si mal no me falla la memoria, la cooperativa de caficultores del suroccidente colombiano, Cafi Occidente, es corresponsal de Bancolombia. Sí, es corresponsal de Bancolombia, o sea que las personas que vayan a hacer transacciones de Bancolombia podrían ir a Café Occidente y hacer su transacción allí. Diferente es que Café Occidente quisiera abrir un corresponsal bancario en otro lado, porque ella no es una cooperativa con actividad financiera, para que lo tengan presente. La otra cosa, se lo digo pues porque estos días me estaba preguntando por ahí alguien que si una cooperativa de aporte y crédito puede ser corresponsal bancario de un banco. Sí. Sensibilización de balance y beneficio solidario. ¿Qué estaban diciendo ahí? Bueno, ahí están explicando todo, es pues, muy interesante y muestran las estadísticas de las cooperativas de ahorro y crédito. Al final del video le preguntan a la Supersolidaria que si eso le toca a los fondos de empleados, entonces ellos aclaran que no, que por ahora es para las cooperativas de ahorro y crédito, pero que sí vienen el tema de balance social para los fondos de empleados, pero que están analizando si el tema podría hacerse también de acuerdo a los niveles de tamaño nivel de supervisión, y mi recomendación es que sí, que ustedes pues a través de sus gremios, de ANALFE y demás, en las mesas técnicas en las que están discutiendo todos estos temas, pues propongan que arranque primero con los fondos de empleados de primer nivel de supervisión y luego con los de segundo nivel de supervisión que sean de categoría plena, y luego los de segundo nivel que no sean categoría plena, y de último los de tercer nivel de supervisión. Ese es todo el tema de balance social ahí, pero la tranquilidad es que la superintendencia no mencionó todavía una fecha exacta para arrancar con el tema de balance social, a pesar de que la última circular que sacó sobre eso, que creo que fue la 31, 32, hablaba de que a los fondos de empleados les iba a arrancar a partir del año 2022 y que a las demás entidades a partir del año 2023. Yo creería que esos cronogramas se van a correr. Ahí está la página, pues el canal de YouTube de la Supersolidaria, que también puede ser una fuente de inspiración. A propósito, y me disculpan pues la presentación que no está tan bonita, pero en la página web de la superintendencia acabaron de publicar el documento COMPES. Un documento COMPES es una vaina importante. Es donde se escribe lo que va a ser la política pública frente a algún tema en particular, o sea, orienta las acciones del Estado en un tema particular. Entonces, en este tema del COMPES para las organizaciones del sector solidario, hay unas cosas pues que en el papel suenan muy atractivas y de nosotros dependerá de nuestro seguimiento, apoyo a la gremialidad y bueno, retacar para que eso se materialice en acciones y en hechos concretos. Entonces voy a mencionar algunos, no sé por qué se me volvió hasta por aquí, así de rápido. Uno,
Solicitaba a Coldex crear líneas de crédito para irrigar crédito a fondos de empleados, véalo, ahí está, mutuales y cooperativas. ¿Para qué? Para crédito productivo, ¿no? Eso no es para que me quiero ir de vacaciones para San Andrés, que quiero hacerme la lipo, que voy a cambiar de carro, no. Pero sacar líneas de crédito con tasas ojalá blandas, subsidiadas, para que a su vez las organizaciones solidarias pongan esos recursos al alcance de sus asociados para desarrollar emprendimiento, me parece muy bueno. Bueno, dice aquí que solicitar al DANE que establezca algún sistema de reporte sobre las entidades de economía solidaria para que se haga visible su contribución al desarrollo del país, a la generación de empleo. Bueno, maravilloso. Dice aquí solicitar a la ESAP, eso es lo que significa Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, programas de desarrollo o de capacitación sobre economía y cultura solidaria. Bueno, y aquí ya viene todo el tema de asociatividad rural productiva, maravilloso. Solicitar todo el tema de emprendimientos de economía solidaria para el tema de turismo. Y este me parece pues muy atractivo, que las cuentas de ahorro de las organizaciones de economía solidaria que ejercen actividad financiera, ahí, no sé, yo diría, me evalúen el tema con Analfe. Cuando se habla de organizaciones de economía solidaria, ahí incluye cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Pero cuando usted utiliza específicamente la palabra actividad financiera, solo se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces me parece que eso merece aclaración, porque lo más atractivo era que fondos de empleados, por ejemplo, pudieran a través de sus cuentas de ahorro, no veo por qué, no, recibir las mensadas pensionales de los asociados que así lo autoricen, que digan, no, pues es que yo soy pensionado de la DIAN, yo soy asociado del Fondo de Empleados de la DIAN, tengo una cuenta de ahorro en el Fondo de Empleados de la DIAN, quiero que mi mesada pensional me la consignen es en la cuenta de ahorro del Fondo de Empleados de la DIAN. Hasta aquí todo iba muy bien, pero cuando le meten la palabra actividad financiera los dejaron por fuera, señores fondos de empleados y señores asociaciones mutuales. Entonces, en la medida en que ustedes tengan la posibilidad, manifiesten eso a sus entidades gremiales para que el tema sea mucho más amplio. Bueno, ahí dice que en el COMPES van a desarrollar todo un tema educativo a todos los niveles para promover el tema de educación solidaria. Eh, Mire qué cosa tan interesante aquí, esta está muy chévere. Al Ministerio del Trabajo, elaborar un documento sobre qué tipos de incentivos se podrían generar para que las empresas favorezcan, fomenten la creación, desarrollo y subvención de fondos de empleados. Lo que hemos visto lamentablemente por estos días es exactamente lo contrario. Las empresas invitando, el gato invitando a los ratones a comerse el queso, pues las empresas abriéndole las puertas a los convenios de libranza con las entidades financieras que llegan y en cuestión de meses arrasan con el volante de pago de los trabajadores, los llenan de tarjetas de crédito y los llenan de deudas, una cosa inmunda, deteriorando, yo sé si es que no lo ven así, creen que van a ser bonito y hacen feo, porque lo que deterioran es la calidad de vida de la gente, y si usted deteriora la calidad de vida de la gente, se tira la productividad de las empresas. Gente que ahora está toda estresada porque tiene 4 o 5 tarjetas de crédito y un poco de créditos que se gastó en un poco de pendejadas, y ahora en vez de estar concentrado en hacer bien su trabajo, está todo distraído, todo preocupado porque no hay sino llamarlo, cobrarlo, que lo van a mandar al abogado, que lo van a embargar, se termina cortando una mano con una máquina de esas o haciéndole un robo a la empresa, un fraude para poder ganar más dinero con el cual cubrir las deudas en las que se metió. Eso es lo que logra hacer uno, tirarse la productividad de las empresas con esos excesivos endeudamientos. Y yo creo que aquí hay algunas empresas que así lo han visto a la vuelta de 3, 4, 5 años. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque hay un conflicto de intereses. El empresario o los empleados de esa empresa, el banco les ofrece unos tratamientos diferenciales, no solo para el staff de la empresa, es decir, es un poco como, yo sé que suena feo, pero es que no sé de otro modo que decirlo, como comprar
la buena voluntad de los que toman la decisión, ofreciéndole a ellos condiciones que no le van a ofrecer a los de la base. O sea, en una empresa eso es una pirámide. Aquí arribita hay una puntica chiquitica de gente que es el director de tesorería, el director de recursos humanos, el director de producción, el director de planta, el director financiero, o jefe, o gerente, como lo quiera llamar. Son 20, 30, que le dicen al gerente, vea, jefe, firmemos este convenio de libranza con este banco. Pero es porque el banco a ellos les ha ofrecido el 0,79 mes vencido, 10 años de plazo, sin deudor, les compra toda la cartera, 300 millones de pesos. Y ellos dicen, hagámosle que eso es bueno para todos los trabajadores. De aquí para abajo, los de la base, los que se ganan menos de 2 salarios mínimos, a eso les prestan al 1,5, al 1,6, al 1,7, al 1,8, al 1,9. Ese es el negocio, socio. Y si el jefe del de arriba, la cabeza se resiste, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? El de tesorería le dice, jefe, pero es que no nos van a volver a cobrar ni los cheques, nos van a regalar las chequeras, no nos van a cobrar no sé qué, nos van a dar un cupo rotativo en esta tasa si firmamos el convenio de libranza. Es decir, utilizan a los trabajadores de la empresa como moneda de cambio para obtener más beneficios para la empresa y para ese grupo reducido de privilegiados que no están en el fondo de empleados, porque el fondo de empleados o les parece malo o no tiene la capacidad económica suficiente para satisfacer las necesidades del tamaño que tienen. Y créanme que yo eso hasta lo entiendo. Es más, ellos muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que va a ocurrir. Y es que para ellos va a haber un enorme beneficio, pero para los de la base va a haber un gran perjuicio cuando los llenen de tarjetas, seguros y cosas que no están acostumbrados a manejar. Entonces, Dios quiera que esto se materialice de manera positiva en cosas que promuevan más fondos de empleados y más grandes y con más beneficios al interior de las entidades, de las entidades y las de empresas públicas y privadas a nivel nacional. Me parece maravilloso todo eso, pues ahí ha tenido Analfe un papel protagónico. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, la superintendencia que pone el tema de unificar los datos para que nos muestre estadísticas. Yo en el blog a veces publico estadísticas, indicadores, y la supersolidaria ha mejorado mucho en eso, pero todavía falta que uno pueda llegar y decir, oiga, yo quisiera comparar los indicadores míos con los de otros fondos de empleados de una escala tamaño similar para ver si estoy muy por fuera o por dentro, para el tema del sistema de riesgos. Bueno, entonces todo el tema de calidad de información estadística en el sector, todo este tema de la estadística, los indicadores, se supone que va a ser un tema nuevo, el modelo de supervisión basado en riesgos va a continuar de aquí para adelante. Hoy en día tenemos a veces dificultades porque entidades muy pequeñas con activos grandes o con ingresos pequeños, pero activos grandes terminan con exigencias muy severas. Entonces dice aquí que sea un sistema de clasificación que tenga en cuenta los dos, ingresos y activos, o solo ingresos sin tener en cuenta los activos. Bueno, un centro de analítica, rediseñar la supersolidaria otra vez para que tenga mayor capacidad. Bueno, promover mejores prácticas de gobernanza y transparencia al interior de las entidades solidarias. Yo casi que los estoy invitando a que lo lean, un sistema de autoevaluación y autodiagnóstico que las entidades les permita chulear si están cumpliendo o no están cumpliendo con todas las obligaciones que tienen. Nosotros en el programa de implementación por riesgos les hemos dado ese material, pero qué bueno que la superintendencia va a desarrollar una herramienta de autoevaluación y autodiagnóstico. ¿Qué más le digo aquí? Mecanismos de colaboración con los gremios, fabuloso. Coordinación con otras superintendencias como la Supertransporte, por ejemplo, que vigila las cooperativas de transporte, pero no sabe nada de cooperativismo. Y aquí una cosa muy interesante y es el tema de que la UAEOS administre un fondo de promoción para el desarrollo, platica. Ahora, esos emprendimientos asociativos solidarios fundamentalmente van a ser en el sector rural. Vuelve y entra aquí el tema de los fondos de empleados, pero ya no en general, sino dentro de las empresas públicas. Promover y consolidar la creación de fondos de empleados al interior de las empresas públicas departamentales, municipales y nacionales. Maravilloso. Y esta cosa que es nueva, bueno, nueva no, está enlazado con todo lo que hemos venido diciendo, los lineamientos para la estructuración del PSEM, Directiva 31 del 2000, del DAN Social, conjunta con el Ministerio del Trabajo, o sea, actualizar todo el tema de lo del PSEM, que si ustedes se miran en el literal, creo que es el E del capítulo 10 del título cuarto de la Circular Básica Jurídica. Ese tema del PC lo tiene que supervisar muy de cerca desde su elaboración la Junta de Vigilancia o el Comité de Control Social. La verdad es que hay muchas entidades que no tienen
el tema del PC. Bueno, y con eso cerramos una primera parte y quiero mencionar lo siguiente. El marco jurídico nuestro ha evolucionado de manera muy fuerte en los últimos años. Ahorita rematamos con una nueva circular básica jurídica y contable, pero tal vez no sé, es posible que no hayamos percibido que por acá en el 2016, como por acá, a ver, por estos lados de por aquí, en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales, cambió además un tema tributario de manera muy significativa. Entonces, ese tema tributario enlaza con algo que tiene que ver con el balance social, con los fondos sociales, que los invito a que lo consulten en la circular básica contable, en el título primero, capítulo cuarto. Que, bueno, la circular básica jurídica no trata esos temas. Entonces, ¿qué cambió? Miren, hay unos textos que están en rojo que yo les estoy señalando. Antes, tanto en el Fondo de Educación como en el Fondo de Solidaridad, y uno por analogía puede decir que esos temas se hacían extensivos a otro tipo de fondos, existía la posibilidad de desarrollar actividades que aumentaran los recursos propiamente de los fondos. Entonces, era frecuente encontrar cooperativas, fondos de empleados y mutuales que hacían una rifa o lo llamaban bono solidario o hacían un bingo y todas las cuentas del bingo o de la rifa pasaban por el fondo. Entonces, la plata de la rifa entraba al fondo, la plata de los premios salía del fondo y el resultado positivo quedaba dentro del fondo y con eso se financiaban algunas actividades. De hecho, también decía que una vez se agotara la plata, eso sí, por decisión de Asamblea General, esos fondos se podían alimentar con cargo al gasto. Allí hubo entonces, con la nueva circular básica contable, un cambio radical. Primero, ese tema de actividades, bazares, fiestas, lo eliminaron. ¿Quiere decir que uno no puede hacer una rifa, un bono, una fiesta, un bazar? No, lo puede hacer, pero lo contabiliza como gasto o como ingreso. Entonces, los ingresos de la boletería entrarán por el ingreso y el pago de los premios, gastos del bazar, del bingo, de lo que sea, pasarán por el gasto. El resultado neto de la actividad se reflejará como un mayor valor del excedente y, por supuesto, aumentará la disponibilidad de recursos con los cuales se alimenten los fondos, pero por supuesto también aumentará la base para el pago del impuesto de industria y comercio, aumentará la base para el pago de impuesto de renta en el caso de las cooperativas y puede llegar a implicar un riesgo jurídico importante respecto al tema de los impuestos que se pagan por el tema de las rifas permanentes o de eso que administra la salud. Que si usted le mete ese tema de los impuestos que se le tiene que entregar, es que se me olvidó, a la empresa juegos, pues, pero en cada región hay una empresa que es la encargada de recaudar esos impuestos, pues se puede meter en un grave problema allí. Además, eso se le come como el 30%, hay que pagarlo hasta por adelantado, un porcentaje sobre el valor de los premios que se van a entregar. Entonces, pues, los que realizan ese tipo de actividades tengan presente que la Supersolidaria eliminó esas actividades de los mecanismos viables para alimentar los fondos sociales y que hacerlo directamente por el estado de resultados no está prohibido, pero encierra otros retos desde el punto de vista tributario, como son los impuestos por juegos, rifas y ese tipo de cosas. Bueno, dice aquí también que se puede registrar directamente con cargo al gasto. Nada de alimentarme fondos sociales con cargo al gasto. Nana y cucas, ¿sí? Ahora uno dice, ay, pero es que está hablando de educación y solidaridad. Sí, pero esa es la línea filosófica que le van a aplicar a cualquier fondo de empleados, a cualquier cooperativa y a cualquier fondo social o mutual. Los fondos no se alimentan con cargo al gasto, no se debe realizar ningún tipo de registro contable, ni para el fondo de recreación, ni para el bienestar social, ni para el de imprevistos, ni para nada, porque eso no está de acuerdo a los marcos técnicos contables. Un pasivo es una obligación presente a raíz de un suceso pasado del cual la entidad espera a futuro tener que desprenderse de beneficios económicos para satisfacer esa obligación. Y usted coge y registra 10 millones al gasto contra 10 millones al fondo de solidaridad o al de recreación o al de bienestar o al de educación, eso no satisface los criterios de reconocimiento de un pasivo, por ende no se pueden alimentar fondos sociales con cargo al gasto, ni se pueden alimentar fondos sociales con el producto de actividades para que lo tengan en cuenta para su presupuesto y para su planeación tributaria
el año siguiente. Eso lo cambiaron. De hecho, antes la ley 79, pues por allá, bueno, la ley 79 no ha cambiado, pero dice que la entidad con parámetros presupuestales determinará el valor a proveer con cada fondo o reserva y que esos fondos creados y alimentados contra el gasto deben contar con un reglamento. Eso es lo que dice la ley 79, pero lo que dice la circular básica contable, pues va más allá y trata como de reglamentar lo que hay allí. Dice, no, la asamblea, por supuesto, eh, establecerá el valor a proveer de cada fondo, pero ya no dice con cargo al gasto, sino al remanente del excedente, o sea, el 50% que queda en el caso de las cooperativas o el 70% que queda en el caso de los fondos de empleados. Ya no dice que con cargo al gasto y que el presupuesto, no, con cargo al excedente, al remanente. Y dice aquí también, el tratamiento de esas reservas y fondos se hará de acuerdo con el marco técnico contable vigente, las NIF, y en ningún caso su incremento se podrá realizar con cargo a gastos del ejercicio anual. Así que, en mi opinión, ni en los fondos de empleados, ni en las cooperativas, ni en las mutuales, es factible desde el punto de vista contable alimentar fondos sociales con cargo al gasto. Sin embargo, el tema reviste mayor importancia en las cooperativas por su condición de eh, declarantes del impuesto de renta. Entonces, para resolverles, aquí hay un cuadrito donde resumo la diferencia entre los fondos. Hay unos fondos que son patrimoniales, el de amortización de aportes con el que se readquieren los aportes o por igual para todo el mundo o a los asociados que se retiran, el de revalorización de aportes se alimenta y luego de allí se saca para revalorizar los aportes y se acumula en la cuenta de aportes de cada uno y puede haber otros fondos patrimoniales permanentes que no se pueden ya sacar del patrimonio una vez se llevan allí. Eso de que, ay, yo llevé el FODES al patrimonio, pero me lo quiero volver a pasar para el pasivo, olvídese. Después de que llegó el patrimonio ya se quedó forever and ever. Ahora, los fondos sociales y los mutuales se diferencian en que los sociales se alimentan exclusivamente con excedentes, ni rifas, ni bonos, ni gastos, y los mutuales con contribuciones, ni excedentes, ni rifas, ni gastos. Nosotros en el sector solidario hemos creado unos fondos tipo piñata. No sé si ustedes alguna vez organizaron una piñata para los niños. Clarito organizaba aquí piñatas para los niños cuando estaban chiquitos, ya me salvé de eso. Pero en esas piñatas uno una piñata le mete de todo, pero de todo es de todo, eso golpean eso de palo y eso cae de todo de esa piñata. Entonces, ¿qué son los fondos sociales piñata? Eso le meten excedentes, le meten contribuciones de los asociados, le meten una rifa, le meten con cargo al gasto, le meten los aportes no reclamados, le meten lo que les dan los convenios, lo que le devolvió, claro, lo que le devolvió no sé qué, la equidad, bla, 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 de las pólizas, todo eso va para allá. Y, después, y de ahí sale después de todo educación, solidaridad, auxilios, paseos, ranchetas, regalos, de todo. En mi opinión, los fondos piñatas se acabaron. Usted tiene claramente que establecer el fondo social se alimenta con excedentes. Agotados los recursos del fondo social, podría continuarse cubriendo esos programas con el fondo mutual. El fondo mutual se alimenta exclusivamente con contribuciones. Agotados los recursos del fondo mutual, se podría entonces seguir cubriendo las actividades o programas con cargo al gasto siempre que esté incluido en el presupuesto. Eso no tiene que ir a asamblea. Y en el mismo gasto y en el mismo estado de resultados estarían como ingresos por aprovechamientos, que esa cuenta no existe, eso estaría en otros ingresos, 42, 30, 95, ingresos diferentes del objeto social, creo que estaría por ahí. Eso del convenio de Claro, eso de las actividades del bingo, de la rifa, los aportes sociales o los remanentes a favor de exasociados que se agotó la debida diligencia tratando de localizarlos y ya pasó el término de prescripción ordinaria que son 3 años. Entonces, si usted logra demostrar, mire, yo le crucé, y luego traté de localizarlo, lo llamé, le escribí a pie, le mandé un servicio de mensajería instantánea, le puse un listado en cartelera y después de eso han transcurrido 3 años y el tipo no aparece. El estatuto dice que lo mande al Fondo de Educación para Mesetren. Eso podrá decir el estatuto, pero eso no está acorde con lo que dice la circular básica contable. Un pasivo que ya no satisface los criterios de reconocimiento que son
entre otras, pues uno de ellos es la probabilidad de salida de recursos futuros, entonces pues se le tiene que dar de baja. Y en NIF, un pasivo que ya no es exigible, pues pasa a ser un pasivo contingente. Los pasivos contingentes no se reconocen, ahora se les da de bajas contra el ingreso, a resultados, una ganancia contra el estado de resultados, nada de que lo llevo al fondo. Entonces tengan presente todo eso ahorita que el año se está acabando, y que vienen todo este tema de los fondos sociales por la enorme responsabilidad que a nivel directo asume la junta directiva, la gerencia, el consejo de administración, la junta de vigilancia, el revisor fiscal, el comité de control social sobre el cumplimiento de la ley y el uso de los recursos de los fondos sociales. Si se encuentra una indebida utilización, pues rapidito le están mencionando uno allí que daría lugar a la aplicación de los numerales 6 y 7 del artículo 36, que son las sanciones que pueden ser hasta de 200 salarios mínimos. Entonces ya ellos aquí, pues en un requerimiento que estoy trayendo aquí de la Supersolidaria, mencionan, vean, ¿no? El término de prescripción ordinaria es 3 años. Entonces, en el estatuto, por favor, tengan en cuenta estas cosas, pero eso no va para ningún fondo social. Los fondos de empleados, pues sabemos que no son declarantes del impuesto de renta, mientras que las cooperativas sí son declarantes del impuesto de renta. Y en ese tema del impuesto de renta, menciona que le será aplicable estos artículos sin perjuicio, o sea, además de obligaciones establecidas en normas especiales. Y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta allí. Yo sé que a lo mejor esto, igual el video les queda para que lo repasen. Primero, el tema de pago a directivos, emolumentos, a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, inclusive a la propia gerencia, porque dice cargos directivos y gerenciales que no se les va a pasar del 30% del gasto total, porque el manejar las cosas de manera distinta a lo que se establece en la normatividad cooperativa, por ejemplo, o pasarse de estos topes o de estas normas especiales o de estos artículos, los sacarían del régimen tributario especial, que a mí tampoco me parece pues que lo estén sacando del paraíso. Entonces, aquí hay una que dice que, bueno, ojo con el tema del abuso de la figura cooperativa o del abuso de los beneficios tributarios, de los beneficios a los que estas entidades están cubiertas, porque uno empieza a hacer negocios o cosas. Voy a colocar un ejemplo, todo el tema de la rifa, pero por los fondos sociales sin pasarla por el estado de resultados. Es una forma, en mi opinión, en el cual la DIAN diría usted está abusando de la figura cooperativa para una elusión fiscal y evitar que ese excedente pase por el estado de resultados y sea objeto del 20% de impuesto de renta. Ese es un caso en el cual se configura, en mi opinión, la figura del abuso el abuso tributario, la elusión fiscal. Pero dice aquí que uno puede perder los beneficios del régimen tributario especial. ¿Por qué motivos? Mire, las cooperativas y mutuales no cumplen las obligaciones que están en el artículo 19, raya 4. ¿Cuáles son esas? Lo acabamos de pasar. Pagar el 20% del impuesto de renta sobre el excedente y tomarlo de los fondos de educación o solidaridad, y además distribuir y aplicar los excedentes de acuerdo a la normatividad cooperativa. Destinar ese excedente de forma distinta, lo dice otra vez, presentar la declaración de renta de manera extemporánea. Entonces, pues después de eso podría solicitar pasados 3 años de que los vuelvan a incluir y se tienen que registrar pues a través del registro web. Eso ustedes ya saben. A raíz de esa ley que es del 2016, regálenme 2 minuticos que ya les voy a explicar, ya no sé ni qué hora es. Sí, salió el decreto 2150 del 2017, lo puede encontrar en nuestra página web. En ese decreto, en este artículo, dice que estas entidades del 19 raya 4, para efectos de determinar el beneficio neto o excedente, no es que usted cogió y pasó lo que hacemos todos, que es que el ingreso y el gasto a la declaración de renta y listo, chao. No, señor. Primero usted tiene que aplicar los marcos técnicos normativos contables.
O sea que eso de alimentar fondos sociales con cargo al gasto, bájese de esa nube, que eso no va con ningún marco contable. Que lleva los ingresos de una rifa, de un bono, de una cosa que ustedes hacen, de un bingo, a un pasivo y de ahí pagar los premios y el excedente en vez de pasar por resultados le quedó como un sobrante en el fondo pasivo, eso no está de acuerdo a los marcos técnicos contables. Pero además le hablan de procedencia de egresos. O sea, los egresos no es que todos sean procedentes, no, señor. Tienen que tener relación de causalidad con el ingreso, necesidad y proporcionalidad. Y le aplican estos dos articulitos sobre los que quiero llamar la atención. Bueno, lo de la remuneración, pasémoslo. ¿Qué dice el 107? Son deducibles las expensas, claro, siempre que tengan relación de causalidad y que sean necesarias y proporcionales y de acuerdo a unas limitaciones. Entonces usted dice, deben estar adecuadamente soportadas a ser parte del giro ordinario del negocio, pero lo que son regalo de fin de año, fiesta, ancheta, sí, reunión, festejo, cortesía, eso está lleno el sector solidario de eso. Insisto, en los fondos de empleados es menos problemático, solo tendrían que tener en cuenta lo de los fondos sociales por un efecto normativo de la supersolidaria y marcos técnicos contables. Pero las cooperativas además tienen que tener en cuenta los riesgos tributarios, porque le dice, vea, el monto máximo, eso no le puede pasar del 1% de los ingresos fiscales. O sea que usted me dio, dice que el regalo de fin de año, el bono, la fiesta, no sé qué, y eso se le pasó del 1%, eso no vale. Y al no valer, lo que sucede es que se altera la base sobre la cual se paga el impuesto de renta, o sea que usted podría estar pagando impuesto de renta sobre una base inferior a la que le toca. Eso fue ratificado en el 2018 por un concepto de la DIAN. Entonces, en ese concepto de la DIAN, que ustedes lo pueden buscar en internet, también está en mi página web, se van allá donde hablan el título quinto del régimen tributario especial, y ahí le dicen, oiga, ese beneficio neto tributario Ley 1819 del 2016, ese cálculo lo va a hacer de acuerdo a la normatividad, pero también teniendo en cuenta ese artículo 107 y 107 raya 1, o sea, ellos lo ratifican. Aquí Confecop es muy preocupado por eso, metieron, no sé si ellos o alguien más, una demanda. Esa demanda se falló en el 2019 solicitando la nulidad de ese decreto, del decreto 2150 y por supuesto de ese concepto unificado que se basa en ese decreto. Y a la final, pues dentro de las consideraciones, ¿qué dicen ellos por aquí? Dice que ellos no están, a ver cómo les resumo, están diciendo que no se ha alterado la base, porque dice simplemente que se procede a liquidar el 20% sobre el excedente, solo que el excedente podría ser mayor por un egreso que ha resultado improcedente. A ver, se lo explico. Básicamente lo que dijo el Consejo de Estado es, no, eso que ustedes pretenden no es válido, se declara legal el decreto y el concepto. Es decir, una vez se determina que no cumple con los requisitos de causalidad, se excluye ese gasto del cálculo del excedente. O sea que el excedente sube. Así que no están aumentando la tarifa. La tarifa sigue siendo el 20%. Lo que cambia es la base, que crece y cambia la base porque hay un gasto que no resulta procedente. Entonces declararon legalmente eso, señalando que lo que se grava es el 20% del mayor beneficio neto o excedente en el egreso rechazado porque es improcedente. Pues Confecol lo que ha recomendado a las entidades es que se mantengan en la raya y que sigan haciéndolo como siempre, lo que no significa que no tengan un riesgo tributario importante allí. Y les quería compartir esa información porque hay una serie de gastos que ahorita para el presupuesto del 2022 o que inclusive para la vigencia 2021 pueden resultar objetables para que lo tengan presente. El bono, el regalo, la cheta de fin de año o gastos sociales que no tienen relación de causalidad, necesidad o proporcionalidad o que se vuelen de ese límite del 30%.
Para todo eso es que los estamos invitando a nuestro evento del 21 de octubre, donde la doctora Rosalba, una experta tributaria que ha sido conferencista con diferentes gremios muy reconocidas también al interior del sector solidario, nos va a acompañar tratando este y otros temas como nómina electrónica, facturación electrónica y demás temas de interés tributario para entidades del sector solidario. El 5 de noviembre tenemos el seminario de evaluación de cartera, el 20 de noviembre la capacitación anual que es obligatoria para directivos y empleados de SARLAF y el 25 de noviembre el seminario de actualización MIF. El 15 de diciembre tenemos un seminario para revisores fiscales sobre evaluación de efectividad del CIAR, que recuerden que ellos tienen que hacer 2 evaluaciones anuales. Ahí vamos a entregar el procedimiento de auditoría, el papel de trabajo, el modelo del informe, de cómo se puede hacer la evaluación de la efectividad del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que recuerden que los revisores fiscales lo deben hacer 2 veces al año para el 15 de diciembre. Bueno, sé que se me acabó el tiempo, le metí demasiado tema, me estaba como emocionando mucho. Entonces voy a ver si hay algunas cosas por acá que se pueda contestar así como rápido y si no, dentro de 8 días los contesto. Igual, Diego, yo le Dice, he estado recolectando todas las preguntas. No sé si se las proyecto o usted me proyéctemelas, dirá. proyéctemelas, proyéctemelas. John, muchísimas gracias. Claro Y que la sí. respondo ahí así de carrerón. Ahí 3 minuticos está ahí. viendo. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ah, sí, señor. Listo. Listo. Permítame, ya la proyecto. Ahí está. El de 10 millones cambia, sí, señora, recuerde, a 7, a 4 y a 2, incluyó diligenciamiento de formato, pero arranca 2023, 2024, 2025 de manera gradual. Eso está, váyase a la web de la Supersolidaria, busca normativa, circular básica jurídica, título quinto, ahí está el cronograma, allí le sale. Bueno, está en proceso de modificación, debe estar en la circular de modificación. Dale, John. Y también para mayor claridad y para que todos tengan una muy buena guía de qué hacer ahorita que deben reportar, reportan igual, como reportaban antes, 10 millones, 50 millones consolidados, reporte de operación sospechosa, no reportan el informe de exonerados y listo, no es más. Ya luego Y hay que vendrán los cambios, seleccionar, pero dizque 0,32, ¿no? En el de 0,32 en el de efectivo, el de exacto, ausencia. 0,32 y tienen plazo hasta el 20 para reportar. Listo. 20 días después del corte del trimestre es el tiempo máximo. Listo, dale. Por favor, ¿qué programa? No, ya dijimos que el Cebra, pero que es carísimo, vale como 1.500 millones. ¿Los fondos de empleados de tercer nivel deben reportar retiro y gastos asociados? No, dale. Solo brecha de liquidez, fondo de liquidez y los fondos de empleados deben reportar nómina electrónica. Ya les dije, en mi opinión, no. Pero esperemos para preguntarle a la doctora Rosalba. ¿El cambio de tope hace que cambie el formato de origen de fondos? No, es que resulta que usted tiene una confusión ahí la macha. Ese no es el reporte de formato de origen de fondos. El formato de origen de fondos es donde usted declara el origen de los fondos con los que usted va a hacer el crédito o abrir la cuenta de ahorros o pagar los aportes. Es el formato de operación en efectivo, de operación individual en efectivo. El formato sigue igual, lo que cambia es el tope a partir del cual debe diligenciarse, que va a bajar a 2 millones, pero eso va a ser gradual. 10, 7, 4, 2. Dale, John. Y para dar más claridad a ese punto, el formulario de origen de fondos lo que trata es de dar claridad a una operación que posiblemente es inusual. Y ese monto a partir del cual usted debe pedir el formulario de origen de fondos debe ser a partir del resultado de la segmentación del canal o a partir de la segmentación o de cualquier grupo al cual pertenezca cualquier asociado. Entonces, no es para reportar, simplemente es para dar claridad a una operación que usted considere inusual. Pero además uno declara el origen de fondos. Cuando usted se asocia, hay un párrafo de que se llama declaración de origen de fondos en el formato de vinculación. Cuando usted diligencia un crédito, cuando abre un CDT, siempre le hacen llenar un párrafo de declaración de origen de fondos, pero eso no es un formato ni una declaración. ¿Los fondos de empleados pueden hacer planeación estratégica con base en los principios? Sí, o sea, el método de planeación estratégica eso es de cada quien. Aquí el problema no es de forma, sino de fondo. Hay que tener una planeación estratégica y un PCM, pero la metodología, eso es de cada quien, no tiene problema. Dale, John. Cuando tenemos un fondo de bienestar social para educación, recreación, es posible disponer para que los bonos, que el fondo de bienestar se alimenta con excedentes y además de solidaridad se alimenta con un salario mínimo. Vea, eso de los fondos se lo repito así suavecito. Usted podría llegar y reglamentar una vaina que es en cascada. El fondo de solidaridad es para estas cosas. Una vez agotado el fondo de solidaridad, podrá seguirse cubriendo los programas, actividades y auxilios con cargo al Fondo de Bienestar Social. Usted entonces modifica el reglamento y lo escribe así.
Y una vez agotado el Fondo de Bienestar Social, las actividades podrán seguirse cubriendo con cargo al gasto, para lo cual se incluirán en el presupuesto. Y listo. Ese tema de llevar plata al Fondo de Bienestar Social o de Solidaridad, no, porque dice exclusivamente con excedentes. Tendría usted que crear un fondo mutual de previsión, asistencia y solidaridad. Entonces ya la cascada tendría tres caídas. Se agotó de solidaridad, pase al social de bienestar social o pase al mutual de solidaridad. Se agotó el mutual de previsión, asistencia y solidaridad, pase al de bienestar social, pero sepárelos. Si la gente contribuye con plata, eso va a un fondo mutual. Si se alimenta con excedentes, eso es un fondo social. Y si son actividades o convenios, aportes no reclamados, eso va al ingreso. Dale, John. Los fondos de supervisión es obligatorio tener el PSEM, todos. Escriban en Google PSEM Super Solidaria y les va a llevar a la pregunta 18 y a la pregunta 15, preguntas frecuentes de la Super Solidaria. Y si no, le hace Directiva 31 del 2000 del DAS Social, escriba en Google y verá que se lo lleva. Pero escriba PSEM Super Solidaria en Google y lo lleva a la pregunta 18 y a la pregunta 15 y ahí está su respuesta. La respuesta es todas. Dale, John. ¿Me puede guiar cómo lograr un comparativo de los fondos para mejorar el número de veces que prestamos? Tenemos mucho dinero quieto. Póngale cuidado. Mi recomendación es, no tiene que compararse. Es que la verdad, eso de prestar un número de veces los aportes es cuando uno tiene una situación contraria, cuando lo que tiene es poca liquidez. Pero en ninguna parte de la ley, en ninguna norma dice que uno tiene que prestar 2, 3, 4, 5 veces. Es más, eso le quita competitividad. Así que lo que yo les recomendaría es que a problemas temporales le dé soluciones temporales. Si temporalmente lo que tiene es mucha liquidez, saque un programa de colocación de carteras donde no se exige reciprocidad de aportes. No importa cuánto, que tengo 500.000 pesos, pero necesito 10 millones. Hágale, si yo lo que tengo es plata para prestar. Sí, pero usted define, como tengo 1.000 millones, eso solo va a ser hasta que se me agoten esos 1.000 millones y luego vuelvo a lo de antes. Entonces usted podría decir que temporalmente o para este segmento o para esta línea en específico no se va a exigir un monto de aportes específicos, sino las demás cosas, y no necesita ponerse a hacer estudio para eso. Lo que necesitamos es poner a producir a plata, que en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo no le produce y no a él. Dale, John. ¿Cuánto se podría alimentar los fondos sociales? ¿A partir de cuándo se genera sanción? No, pues, ¿a partir de cuándo? Yo diría que la Supersolidaria, pues, sacó una norma donde modificó y aclaró eso desde enero de este año. Así que, pues, si usted le revisan ahora y le encuentran un incumplimiento normativo, pues hay un proceso de que lo requieren, usted contesta, corrige, no corrige, y bueno, pues la Supersolidaria. Es que yo no sé ni qué decir de la supersolidaridad. Yo he visto unas sanciones grandísimas por unas cosas tan absurdas que yo ya no sé ni qué decir. Lo que yo les puedo aconsejar es consulten bien el tema de los fondos sociales y corríjanlo para que no den papaya. ¿Qué más? Tengo un fondo mutual para actividades de fin de año y aprobado por asamblea. Se puede utilizar. Si el fondo mutual se alimenta con contribuciones y se ejecuta para las actividades de fin de año, no hay problema. Aunque se supone, póngale cuidado, lea bien, los fondos mutuales son disque para entregar auxilios. Entonces, eso de actividades de fin de año me suena bastante raro, pero yo diría que eso es un pecado venial, no mortal. Los fondos mutuales se alimentan con contribuciones y son para otorgar auxilios. Este me suena un poco raro porque sería como una especie de fondo de recreación, ¿es cierto? Porque es para pasarla bueno a fin de año, no para otorgar ningún auxilio. Ahí es donde no me cuadra como la cosa, pero no me parecería pues tan grave. Siga, ese gasto se lleva como bono navideño o gasto de asamblea, no empiece a tergiversar la cosa porque se enreda, póngale cuidado. Eso no es un gasto de asamblea, ¿sí? Si usted no está hablando de un fondo de empleados, pues desde el punto de vista tributario no tiene problema porque usted no paga impuesto de renta. Si es una cooperativa, sí, porque un bono navideño es un regalo, agasajo, no sé qué, que si se pasa del 1%, pues voló un tope. Entonces, no, el gasto es gasto, si es un bono navideño es bono navideño y si es fiesta es fiesta. Lo que sí les recomendaría es que no lo contabilicen por la cuenta 511095 porque eso les distorsiona los indicadores de eficiencia operacional. Eso lo deberían manejar por la cuenta 5230. Ahí hay dos cuentas, una que se llama de auxilios, donaciones y no sé qué, y otra que se llama otros, o varios, otros creo que se llama 523095. Si lo mete por la 511095 le van a preguntar que eso qué es. Si lo mete por la 523095 también, o sea, que explicaciones va a tener que dar.
pero al menos no daña el indicador de eficiencia operacional y otro poco de indicadores, suficiencia de margen financiero y un poco de cosas con las que la Supersolidaria los mide. Entonces, el error, en mi opinión, es que muchas entidades utilizan la cuenta 511095 como si eso fuera un gasto de la operación, que no lo es. Eso es un beneficio social que va por, en mi opinión, 523095. Dale, John. Las comisiones que se generan por convenio se pueden manejar en el fondo mutual, no. Pues porque si las comisiones es el proveedor el que te está dando una comisión por eso, es lo que yo entiendo, no es algo que el asociado esté pagando, sino que lo da el proveedor. Eso sería un ingreso y es donde viene ya todo el rollo del tema del IVA, pero eso no va, los fondos mutuales se alimentan con contribuciones de los asociados y los sociales con excedentes. Esto tendría que pasar con el ingreso, generando todos los efectos que ello implica, inclusive el tema de IVA y facturación electrónica. Necesita el concepto sobre baja de remanentes por pagar después de 3 años y llevarlo contra el ingreso. Pues eso más que un concepto, es una norma que está en la legislación, en el Código Civil. Ahí en el video, devuélvase, mírelo en YouTube. Y ahí está el número del artículo en lo que escriben de la Supersolidaria, el número del artículo del Código Civil que aplicaría. Así que usted no tiene que aplicar un concepto, eso está en el Código Civil. Las obligaciones tienen prescripción ordinaria después de 3 años. Después de 3 años prescriben, es decir, ya no se pueden ejecutar, ya no es probable que los recursos salgan. Y el que los lleva contra el ingreso, usted nunca se va a encontrar las cosas así como usted las quiere. Se lleva contra el ingreso es porque un pasivo se da de bajas contra el ingreso, ¿sí? Ese es el marco técnico contable vigente, no satisface uno de los criterios de reconocimiento de las NIF. La nómina electrónica sí es obligatoria para las mutuales, sí, porque las mutuales son contribuyentes del impuesto de renta, lo mismo que facturación electrónica. Dale, John. A ver si no dejo ninguna. Ay, bueno, no me quedó ninguna pendiente. Por lo demás, agradecerles. El lunes no tenemos consultorio que viene porque es festivo y el 21 de octubre tenemos nuestro seminario tributario. Los invito a todos a que nos apoyen. Feliz inicio de semana. Nos vemos pronto.